Bienvenidos una vez más al epicentro del salseo turco, donde la verdad se disfraza de rumor y el cotilleo es nuestra bandera. Espero que estén tan ansiosos como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un océano de intriga, drama y por supuesto muchísimo chisme. Prepárense porque el vídeo de hoy es una bomba de relojería que amenaza con hacer explotar los cimientos del mundo del espectáculo otomano. Vamos a hablar, sí señoras y señores, de redoble de tambores que hacen temblar la mismísima Estambul *. Demet Özdemir, su matrimonio y la sombra persistente de Can Yaman. ¿Están listos? Porque esto se va a poner bueno. Antes de que desatemos esta tormenta de revelaciones, permítanme recordarles lo importante que es su apoyo para este humilde canal. Si son nuevos en esta comunidad de adictos al chisme, o si simplemente disfrutan de la compañía de una buena dosis de cotilleo turco, no olviden suscribirse y activar esa campanita traviesa. Así, recibirán una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de rumores explosivos, análisis profundos y, por supuesto, mucho salseo. Además, su suscripción me ayuda a seguir creando contenido que los mantenga pegados a la pantalla y con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Trato hecho? Perfecto. Ahora, sin más preámbulos, manos a la obra y a destapar este escándalo. Todo este embrollo comenzó como suele ocurrir, con una chispa, una insinuación, una portada que prometía desatar el caos. Fue la revista En Shock, conocida por su estilo sensacionalista y su habilidad para encontrar el ángulo más jugoso de cada historia, la que encendió la mecha. La portada, una obra maestra del misterio y la provocación, mostraba una silueta femenina difusa, vagamente reconocible como Demet Özdemir, aparentemente capturada dentro de los confines de su dormitorio. La leyenda, escrita en letras rojas que parecían gritar desde el kiosco, era un torbellino de preguntas y acusaciones. Demet Özdemir, secretos y sombras en su alcoba, un amor prohibido con Yaman. Imagínense la conmoción que causó. La revista astutamente no presentaba pruebas concretas. En lugar de eso optaba por insinuaciones, por sugerencias maliciosas, por promesas de indicios reveladores que apuntaban, de forma inequívoca según ellos, a una posible relación clandestina entre Demet y su excompañero de reparto, el mismísimo Can Yaman. El mundo del espectáculo turco se paralizó. Por supuesto, la reacción inicial fue de incredulidad. Pero Demet está casada, clamaban muchos y con razón. Demet Özdemir contrajo matrimonio con el reconocido cantante Oğuzhan Koç en agosto de 2022 en una ceremonia fastuosa que acaparó la atención de todos los medios de comunicación. Una boda de ensueño, retransmitida hasta el último detalle en este mismo canal, que parecía sellar un futuro de felicidad y estabilidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el turbulento mundo de las celebridades, la felicidad no siempre es lo que parece. Rumores de crisis comenzaron a circular a los pocos meses, alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas, por comentarios ambiguos en entrevistas, y por la omnipresente sospecha de que algo no andaba bien. Algunos decían que la chispa inicial se había apagado, que la pasión había dado paso a la rutina. Otros argumentaban que sus agendas profesionales, cada vez más exigentes, les impedían dedicar tiempo a su matrimonio. Y ahora, con esta nueva bomba de la revista En Shock, el fuego de los rumores se ha avivado hasta convertirse en un incendio forestal. Pero volvamos al centro de esta tormenta mediática. ¿Qué demonios podría estar escondiendo Demet Özdemir en su dormitorio que involucre, de alguna manera, a Can Yaman? La revista, fiel a su estilo críptico, no ofrecía respuestas directas, pero sí sugería la existencia de una serie de objetos comprometedores, cartas apasionadas, fotografías íntimas, mensajes de texto ardientes, incluso, según los más osados, un diario secreto. Imaginen por un momento la cantidad de información jugosa que podría contener un diario secreto de Demet Özdemir. Sería una mina de oro para los amantes del chisme, un tesoro invaluable para los buscadores de escándalos, un festín para los adictos al salseo como nosotros. La reacción del público, como era de esperar, fue inmediata y explosiva. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones, teorías conspirativas y debates acalorados. Algunos defendían a capa y espada a Demet, argumentando que se trataba de una campaña de difamación orquestada por la revista para aumentar sus ventas a costa de su reputación. Otros, en cambio, se mostraban más escépticos y exigían pruebas concretas antes de emitir un juicio. Y luego, claro está, estaban los que simplemente disfrutaban del drama, alimentando los rumores con sus propias fantasías y conjeturas, creando escenarios imposibles y deleitándose con la incertidumbre. Pero seamos realistas por un momento, mis queridos chismosos.
¿Cuál es la probabilidad real de que esta historia sea cierta? Bueno, para empezar, es crucial recordar que las revistas del corazón en Turquía, al igual que en cualquier otra parte del mundo, suelen recurrir a tácticas sensacionalistas y exageradas para captar la atención del público. A menudo inflan los hechos, inventan historias completamente de la nada o, simplemente, sacan las cosas de contexto para crear titulares impactantes. Es su modus operandi, su forma de vida, su razón de ser. Además, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido un tema recurrente de especulación y fantasía. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una legión de fans incondicionales soñaba con que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en realidad. La química entre ellos era innegable, la conexión palpable, la tensión sexual evidente. Los rumores sobre un posible idilio fuera del set eran constantes, alimentados por sus interacciones en las redes sociales, por sus miradas cómplices en las alfombras rojas y por la esperanza ferviente de que su amor ficticio se materializara en la vida real. Sin embargo, tanto Demet como Can siempre negaron categóricamente tener algo más que una simple amistad profesional, insistiendo en que su relación se limitaba al ámbito laboral. Ahora bien, eso no significa, necesariamente, que no haya posibilidad de que algo haya sucedido entre ellos en el pasado, o incluso en el presente. Después de todo, la vida de las celebridades está llena de sorpresas inesperadas, de giros argumentales dignos de una telenovela turca, de momentos de debilidad y de decisiones impulsivas. Y en el mundo del espectáculo, donde las emociones están a flor de piel, donde las relaciones se construyen y se desmoronan a la velocidad de la luz, donde la presión es constante y la tentación omnipresente, cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es innegable es que hasta el momento, no existe ninguna prueba irrefutable, ninguna evidencia contundente, ningún documento incriminatorio que confirme la existencia de una relación secreta entre Demet Özdemir y Can Yaman. Todo se basa en especulaciones infundadas, en rumores sin fundamento, en las insinuaciones maliciosas de una revista que, como ya hemos establecido, no siempre es la fuente más fiable. Pero independientemente de si esta historia es verdadera o falsa, lo que importa, en última instancia, es el impacto que ha tenido en la imagen pública de Demet Özdemir. La actriz se ha visto envuelta en un escándalo de proporciones épicas que ha puesto en tela de juicio su matrimonio, su reputación y su credibilidad. Y aunque ella, hasta el momento, no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto, es evidente que esta situación le está afectando profundamente, tanto a nivel personal como profesional. Y no solo a ella, por supuesto. También a su marido Oğuzhan Koç, quien ha tenido que soportar el escrutinio implacable del público y las constantes preguntas sobre su relación con Demet. Imaginen por un momento lo difícil que debe ser para él leer titulares como «Demet engaña a Oğuzhan con Can Yaman», o el matrimonio de Demet y Oğuzhan, al borde del colapso. Imaginen la humillación, la incertidumbre, la duda que deben estar carcomiéndole por dentro. En fin, mis queridos chismosos, este es el precio de la fama. Las celebridades están constantemente expuestas al juicio público, a la voracidad insaciable de los medios de comunicación, a la invasión de su privacidad. Sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público, cada uno de sus movimientos es analizado con lupa, cada una de sus palabras es interpretada y cada uno de sus gestos es diseccionado hasta la saciedad. Y aunque muchos disfruten de esta atención constante, también es cierto que puede ser extremadamente agotador, perjudicial para su salud mental y devastador para sus relaciones personales. Ahora, volviendo a la pregunta que nos ha reunido aquí hoy, ¿qué oculta Demet Özdemir en su dormitorio sobre Yaman? La verdad es que a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Quizás la revista En Shock tenga alguna información privilegiada, algunas bajo la manga, alguna prueba irrefutable que aún no ha revelado. O quizás simplemente se trate de una estrategia de marketing brillante, una campaña de publicidad encubierta diseñada para generar controversia, aumentar sus ventas y consolidar su posición como la revista de chismes más sensacionalista de Turquía. Lo que sí podemos hacer, mis queridos amigos, es mantenernos atentos a las últimas noticias, seguir de cerca las redes sociales, leer los periódicos y esperar a ver si surge alguna prueba que confirme o desmienta esta historia. Y por supuesto mantenernos informados a través de este canal, donde siempre les traemos los chismes más jugosos, los rumores más explosivos y los análisis más exhaustivos del mundo del espectáculo turco. Y hablando de chismes y rumores, quiero recordarles que en la descripción de este vídeo encontrarán enlaces a otros vídeos relacionados con Demet Özdemir, Can Yaman y por supuesto, el escandaloso matrimonio de Demet y Oğuzhan. Así podrán profundizar aún más en esta historia,
analizar los hechos desde diferentes perspectivas y formarse su propia opinión sobre este culebrón turco. En resumen, en el vídeo de hoy hemos analizado la bomba que ha lanzado la revista En Shock sobre Demet Özdemir y su supuesto amor prohibido con Can Yaman. Hemos examinado los rumores, las especulaciones, las posibles implicaciones de esta historia y el impacto que ha tenido en la imagen pública de Demet. Y sobre todo hemos reflexionado sobre el precio de la fama, la voracidad de los medios de comunicación y la facilidad con la que se pueden destruir reputaciones en el mundo del espectáculo. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los amantes del chisme, los adictos al salseo y los apasionados del mundo del espectáculo turco. Y que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más exhaustivos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en esta historia? ¿Creen que Demet Özdemir está engañando a su marido con Can Yaman? ¿O creen que todo es una campaña de difamación orquestada por la revista En Shock? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer sus teorías, sus conjeturas y sus opiniones. No sean tímidos y compartan sus pensamientos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que este canal necesita su apoyo para seguir creciendo, para seguir destapando escándalos y para seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo turco. Así que si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un me gusta gigante, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán un montón a seguir creando contenido que les encante y que los mantenga pegados a la pantalla. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo lleno de chismes, rumores y análisis exhaustivos de sus estrellas turcas favoritas. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos aún más chismes jugosos que compartir. Hasta pronto, mis queridos chismosos. Sigan salseando.